La parasitología es el estudio de los parásitos. Estos son organismos pequeños que están formados por células eucariotas. La palabra parásito viene del griego para, que significa alado, y citos, que significa alimento. Estos organismos son diminutas criaturas las cuales viven en otros seres vivos. A estos se les llama hospedador. En ellos es donde los parásitos van a encontrar alimento. Esta también se divide en tres ramas principales: parasitología médica o clínica, la zooparasitología y la fitoparasitología. En la historia de la parasitología se ha podido afirmar que desde tiempos remotos han sido reconocidos parásitos de los grupos de helmintos y artrópodos. Además, cabe señalar que la paleoparasitología ha demostrado la existencia de parásitos en momias. También la biología molecular nos permite demostrar la presencia de ciertas especies en registros biológicos antiguos. Por ejemplo, en 1600 a.C., Papiro de Ebers describe un gusano que probablemente es la Taenia saginata como patógeno para el hombre. También los griegos contemporáneos de Aristóteles conocían astenias. Del 384 al 322 a.C., Aristóteles describió y clasificó un grupo de gusanos helmintos intestinales. En Roma, al comienzo de nuestra era, Celsus y Galeno establecieron diferencias entre los tipos de fiebres del paludismo. En el siglo XVIII, Leeuwenhoek y sus sucesores utilizaron el microscopio para estudiar las especies de protozoarios y la anatomía de helmintos y artrópodos. Con la ayuda del microscopio se estudiaron caracteres morfológicos de varios parásitos. La época de grandes hallazgos de la parasitología data de los años posteriores al Renacimiento y sobre todo al periodo contemporáneo. En 1668, Francisco Redi, el padre de la parasitología, no estaba convencido de que las moscas salían de la carne podrida. Entonces, Redi formuló la hipótesis de que las moscas que se habían desarrollado de los gusanos eran los progenitores de las moscas originales. Entonces, su experimento fue de que colocó 3 frascos y en ellos había un trozo de carne. La diferencia es que en el primero el frasco estaba abierto, en el segundo estaba tapado con un corcho y en el tercero estaba únicamente cubierto por una tela muy delgada en el cual podría pasar el aire. Entonces dejó pasar un periodo de tiempo muy corto y se dio cuenta de que en el frasco que estaba abierto había gusanos y en el segundo, el cual estaba cerrado completamente con un corcho, no había nada, no había moscas, únicamente la carne estaba podrida. Y en el tercero, las moscas habían dejado sus huevecillos, pero estaban en la telita y no había nada en la carne, únicamente estaba podrida. Entonces Redi llegó a la conclusión de que solo aparecían gusanos en la carne podrida si es que las moscas habían dejado sus huevos en la carne. Entonces, lo que confirmó es que la hipótesis de la biogénesis, que dice que los seres vivientes provienen de otros seres vivientes y no de que las moscas salen de la carne, porque eso sería la generación espontánea, con lo cual él no estaba convencido. Entonces él comprobó su hipótesis de que efectivamente no es cierta la generación espontánea. En 1688, Harman menciona que el tenuicolis de las cabras es un ser vivo, ya que observó sus movimientos en una concentración de agua tibia, y postula que los cisticercos son fases larvarias del cestodo. En 1694, Harman nuevamente observa el primer Echinococcus, o también llamado tenia del perro, que fue encontrado en el intestino delgado de este canino. Posteriormente, en 1782, Goes inicia una taxonomía de los helmintos, que significa gusano. Son organismos pluricelulares de características largas y delgadas. Con el paso del tiempo y para 1855, Owen describe a Trichinella spiralis en el músculo humano.
parasitólogo Johann August Brand Goins inició la taxonomía de los helmintos. Poco después comenzó la Edad Contemporánea en 1789. Con la toma de Bastilla, marcó el inicio de los hallazgos muy importantes para la ciencia, en especial en la parasitología. Renault, un cirujano de la Armada francesa, describió los primeros casos de hematuria en la esquistomeiosis manifestada entre los soldados. En 1798 y en 1839, Head descubrió y describe el Meira Stidae. En 1851, Kuchenmeister establece la diferencia entre Taenia solium y Taenia saginata. En 1851 a 1852, Kuchenmeister explicó el ciclo biológico de la Taenia solium. Al alimentar a cerdos con huevos de Taenia, obtuvo de estos Cysticercus cellulosae. Posteriormente, alimentó humanos con estos, obteniendo Taenia solium. En 1853, von Siebold recupera al Echinococcus granulosus al alimentar a perros con quiste hidradítico. En 1857 a 1859, Leuckart y Virchow independientemente descubren el ciclo evolutivo de Trichinella spiralis. En 1859, Carlos Darwin postula la teoría de la evolución basada en la selección natural en el origen de las especies. En 1869, Reinberg demuestra que el Bacillus anthraci puede ser diseminado por moscas, aunque Monfils lo había postulado en 1776. Para 1869, Melnikov demuestra que Trichodectes canis es el huésped intermediario de Delphinidium caninum, que es un helminto y parásito de las mascotas. Se da en perros, llega a medir hasta 2 milímetros, ataca principalmente a la cabeza, orejas, cuello y torso. En 1878, Patrick Manson observa el desarrollo de Buchereria bancrofti. Es una especie muy común e importante de las que producen filariosis linfática conocida como elefantiasis. Esta se da a través de mosquitos que son los hospederos intermediarios y afecta principalmente a personas, causando daño a los vasos y ganglios linfáticos, donde pueden vivir hasta 6 años. Después, en 1883, Thomas y Leuckart descubren independientemente el ciclo de la fasciola hepática o bien la duela del hígado. Son gusanos planos que afectan a ciertos animales como mamíferos domésticos, especialmente en áreas húmedas y regiones con climas templados. Este es un parásito que cuando ya es adulto pone huevos en el conducto biliar del hospedador, llegando a la vesícula biliar, y cuando ésta se vacía excreta miracidios con las heces para poder sobrevivir aún sin encontrar intermediario, siempre y cuando el clima sea húmedo, y estos se penetran en caracoles donde pueden estar un cierto tiempo. 1895. Bruce descubre que la Glossina marsitanus sirve como vector del Trypanosoma brucei, agente causal de la nagana que afecta a los animales vertebrados, solo detectado en África. 1900. Reed demuestra que el mosquito Aedes es el vector de la fiebre amarilla en Cuba. 1901. Ford descubre que el Trypanosoma gabiens, también conocida como enfermedad del sueño, causa la triposomasis crónica de inicio lento. 1906. Requeta indica que la garrapata del Macentor andersoni, fiebre de colorado por garrapatas, es el vector de Rickettsia rickettsii. Infecta a las células hematopoyéticas, en particular a los eritrocitos, lo que explica la forma en que el virus es transmitido. La enfermedad se localiza exclusivamente en Estados Unidos y Canadá. En 1906, Ricketts indica que la garrapata Dermacentor andersoni es el vector de Rickettsia rickettsii. En 1909, Carlos Chagas en Brasil demuestra que Triatoma megista es el vector de Trypanosoma cruzi. En 1910, Fantham señala que Trypanosoma rhodesiense es el agente causal del mal del sueño. En 1911, Klein y Taut descubren el ciclo de Trypanosoma gabiense.
En 1912, Kinghorn y Yorkie demuestran que Glossina morsitans es el vector de Trypanosoma rhodesiense. En 1918, Rosen y von Janick descubren Diphlebodrium latum que requiere 2 huéspedes intermediarios. En 1928, Stoll notifica la autocuración en endocosis e inicia subsecuentes estudios en inmunoparasitología. En 1933, Kaiser demuestra que el virus de la encefalitis es transmitido por mosquitos Aedes aegypti. En 1934, O'Rourke señala que Simulium venustum transmite a Leucocitosun anatis. Los japoneses Satoshi Omura y Tu Youyou comparten el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en el 2015 gracias al descubrimiento de la ivermectina, conocida sobre todo por su extraordinario espectro de acción contra nematodos, también llamados gusanos redondos, causantes de enfermedades. La ivermectina es utilizada en el tratamiento de millones de personas en riesgo de presentar enfermedades tales como la oncocercosis y la filariasis linfática. Pilar Mateo, doctora en Ciencias Químicas, planta la batalla en el 2011 contra la amenaza del mal de Chagas provocada por el parásito Trypanosoma cruzi, el cual se propaga por la picadura de insectos redúvidos. Crea Inespli, la pintura mágica, un tipo de insecticida inocua para las personas. No solo mata a los insectos, sino que interrumpe el ciclo reproductivo atacando a las larvas y esterilizando a las hembras.